35, estaremos leyendo hasta el verso 43. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Dice la escritura: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué le dijo? Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, mire esto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que hacía, duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera ¿a quiénes? A todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita, ¿qué? Talita cumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bendecimos a Dios en esta preciosa y hermosa noche, así que puede tomar su asiento. Vamos a la palabra del Señor, ya que Dios ha sido más que fiel. ¿Para cuántos Dios ha sido fiel? Creo yo que su fidelidad se extiende sobre cada uno de nosotros, y cada vez que nosotros podemos venir ante la presencia del Señor, podemos ver esa fidelidad que Dios nos permite que nosotros podamos estar acá en su casa. Entonces, hoy quiero hablar bajo el tema: no temas, cree solamente. ¿Cuántos aquí saben que hay dos esencias en la vida del creyente? Y una de las dos esencias del creyente es el temor. El temor ha sido no solo aún en el creyente, sino en la vida secular o en el mundo. El temor ha sido el obstáculo de muchas personas. Y el temor viene siendo como el obstáculo número uno para no creer. El temor viene siendo el obstáculo que impide que la fe sea una fe que sobrepase todo entendimiento, una fe que tenga un poder inagotable para adquirir lo que Dios quiere que nosotros podamos adquirir. La historia que estamos nosotros leyendo es de una niña, de una hija de un principal, que dice la Biblia que esta niña estaba agonizando cuando a Jesús se le dijo de que la niña estaba a punto de perder la vida. Pero dice la escritura que usted ve la historia, luego se atraviesa una mujer y Dios la sana con un flujo de sangre, y Dios trae sanidad sobre esta mujer. Pero de repente se acercaron las personas y le dicen al principal: ya no molestes más al maestro, ya no sigas molestando más al maestro, porque la niña ha muerto. Entonces me sorprende que Jesús, antes que llegue aquella incredulidad o aquel temor sobre esta persona, Jesús le dijo: no temas, solamente cree. Y Jesús dice que cuando él camina, lo primero que hizo fue apartar a toda la gente y se agarró nomás a las personas que él creía que en esa labor que Jesús iba a hacer, iba a poder tener un poder en creer. ¿Estamos aquí? Entonces, si usted lee la historia, usted puede darse cuenta de que él no permitió que nadie, que dice que absolutamente nadie lo siguiera. ¿Por qué razón? Porque todos los que estaban en el círculo, todos habían escuchado que la niña había muerto. Todos habían escuchado que la niña ya había fallecido. Entonces lo que sucede es que Jesús dice: tranquilos, quédense aquí, porque nosotros vamos a la misión que nosotros vamos a hacer. ¿Cuántas ocasiones, en cuántas veces en la vida nosotros nos hemos detenido por aquellas frases o aquellas palabras que intentan detener que nosotros podamos confiar y creer absolutamente en Dios? O muchas veces nosotros podemos tener un caso perdido. ¿Cuántos aquí en la vida hemos tenido algún caso que lo hemos visto como perdido? Pero de repente lo único que puede darle vida a ese caso es nuestra fe absoluta en el Señor. Entonces, mire esto: existen dos cosas importantes para poder ver la mano del Señor en nuestra vida, sin importar cuál sea la circunstancia. El echar fuera el temor y creer es la llave para entrar a tu milagro o victoria en cada etapa y en cada caminar que nosotros caminamos en el Señor. Número uno, ¿cómo echamos fuera el temor? Mire esto:
Génesis capítulo 15, versículo 1, hay una palabra que nos hace referencia. El libro de Génesis capítulo 15, versículo 1, nos da una referencia de cómo nosotros podemos estar seguros. Mire esto, dice así. ¿Qué dice Génesis capítulo 15, verso 1? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera ¿qué? Sobremanera grande. Entonces, estamos diciendo que cómo echamos fuera el temor. ¿Cuántos aquí saben que tienen esa promesa de Dios en su vida? Creo yo de que esta palabra que Jehová le habló a Abraham, cuando se le aparece a Abraham y le dice, no temas porque yo soy tu escudo y tu galardón será, ¿qué dice? Sobremanera. A Abraham se le entrega esa palabra y esa promesa. A Abraham Dios se le aparece y le entrega esa promesa sobre él. Pero Abraham tuvo demasiados obstáculos para echar a la basura esa palabra. Abraham tuvo muchos obstáculos donde él pudo haber temido, donde él pudo haber tenido miedo, donde él pudo haberse angustiado de una manera tan grande que esa palabra no se hubiera recordado en ninguno de sus caminar. Tanto fue así que dice la Biblia que Abraham se levantó un ejército y peleó contra ese ejército, y Abraham lo derrotó solamente con sus criados. Y el ejército era grande, innumerable, pero Abraham lo derrotó. ¿Cuántos recuerdan la historia cuando su sobrino Lot estaba en Sodoma y Lot estaba en problemas? Pero Abraham, dice la escritura, que toma hombres y se va a libertar a su sobrino Lot, porque su sobrino estaba en problemas. Entonces, ¿por qué Abraham fue un hombre tan atrevido en todo su camino? ¿Por qué Abraham, a pesar de que él mirase las cosas casi imposibles, o que mirase que la situación era una situación insoportable, por qué Abraham, él decidía siempre aferrarse a la promesa? ¿Y por qué Abraham siempre decidía echar mano de eso y pelear? Porque tenía una promesa de Dios. ¿Cuántos aquí tienen esa promesa de Dios? Entonces, mire, el problema es cuando el temor llega a la vida del creyente. El temor lo que hace, lo primero que hace, es que te cierra todas las puertas donde tú puedes salir a buscar lo que Dios dijo que ibas a buscar. Y Abraham, a pesar de todo lo que él se atravesó, a pesar de todo, siempre él estuvo aferrado a la promesa de Dios, a pesar que el temor quisiese apoderarse de su vida. Recordemos que el temor es espanto, miedo, temblor, terror. Cuando el temor se apodera de una persona, pasa a ser esclava del miedo y no hay una ventana hacia la fe para poder salir de cualquier situación o circunstancia. Cada vez que el temor se apodera de la vida del creyente, le cierra todas las puertas y las ventanas para no ver a la fe. Recordemos que la fe es la única ventana que usted no mira, pero la cree. ¿Alguien está aquí? Recordemos que la fe es la ventana, la fe es la salida, que usted no sabe dónde hay camino, pero usted sabe que Dios se lo va a abrir. ¿Cómo le explico esto? De repente el pueblo de Israel se encontraba a punto en el desierto. Faraón venía con todo su ejército, con sus soldados, con sus carros, con sus caballos, venía con sus jinetes, con toda la gente de arco, de armas. Faraón venía con todo el ejército completo. Y el pueblo de Israel estaba en un borde de un abismo donde el mar estaba por enfrente de él y el ejército completo estaba detrás de él. Él no podía retroceder porque el ejército los mataba. Recordemos que Israel no tenía una sola arma. Recordemos que el ejército de Israel no estaba en ese tiempo preparado para una guerra. ¿Por qué razón? Venían de ser esclavos, venían de estar flacos, tembelenques, no tenían fuerza, venían de sufrir. El pueblo no podía enfrentarse a ningún enemigo porque estaban sin fuerza. Pero ellos tenían una promesa de Dios que los estaban parando en cada caminar que habían en el desierto. Y la Biblia dice que mientras ellos estaban enfrente del mar y atrás venía Faraón, dice que la única ventana que se le reveló a Moisés fue: Moisés, extiende tu vara. ¿Sí o no que Dios le dice a Moisés: Moisés, extiende tu vara? Moisés nunca le dijo a Dios: pero Señor, ¿cómo tú me dices a mí que yo extienda mi vara? ¿Cómo tú me dices a mí que yo extienda esta vara si yo no sé lo que va a suceder? Pero cuando Moisés habla con Jehová, Jehová le dice: Moisés, cállate y extiende tu vara. Moisés lo que hizo fue abrir la ventana de la fe, abrió camino donde no había camino. El mar se abre, el pueblo cruza en seco.
Y entonces ustedes conocen cuando en Discovery sacan queriendo refutar lo que Moisés hizo en el mar, cuando abre el mar, porque dicen de que porque como el pueblo hizo para caminar sobre tierra seca, si el mar, o sea, lo que sea, tiene un hueco, o sea, es algo donde la gente come y va a bajar para caminar sobre eso. Pero la Biblia dice que Jehová le frizó el agua. El agua que quedó abajo, Jehová se la frizó o se las congeló. Entonces el pueblo pudo caminar. Y el pueblo llegó hacia el final, porque hubo un hombre que, a pesar de que él no mirase un camino por delante, él sabía que si el temor lo alcanzaba, cerraba la ventana de la fe. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora mire esto. El temor te encierra en su mundo para que no veas la salida que hay por delante de ti. ¿Cuántos aquí en algún momento han estado atemorizados? Creo que todo mundo. Sea como sea, hemos vivido ese temor. Yo me recuerdo que lo viví en mi país muchas veces. Y créanme lo que el temor no es bonito. Es bonito cuando una persona dice, no, es que el temor debe ser como un miedo. No, el temor es mucho más que un miedo. Si una persona tiene mucho temor, es capaz de desmayarse. Si una persona tiene demasiado temor, es capaz de quedarse paralizado y frisado, no moverse. Yo dormía sobre la puerta de la oficina de mi papá, porque caí una rata en el techado de la fábrica de mi papá, y yo pensaba que me andaban buscando. Así es el temor de bonito, que usted piensa que todo lo que se mueve es algo que va a atacarlo a usted. Yo dormía en la puerta, dormía acurrucado, dormía hasta parado, porque yo estaba listo con un temor. Y es más, no dormía a veces, porque el temor era tan fuerte que usted siente que si usted cierra los ojos se muere, que si usted cierra los ojos pierde la vida o pierde aquello que está haciendo. Entonces mira, el temor te encierra en su círculo, en su mundo. Cuando la persona está poseída por ese temor, quedaste atrapado, encerrado, donde ¿cuál es la salida? Muchos a causa del temor se quitan la vida. A causa del temor deciden hacerse daño ellos mismos, porque el temor es demasiado fuerte. ¿Cuántos hemos visto casos, violencia doméstica, que por una amenaza del esposo tiene miedo de acusar, a decir que la golpea? O hoy ya en este siglo XXI hasta las esposas golpean al esposo, gloria a Dios por eso. Entonces, a causa del temor, a veces, ¿sabes tú que si vas a la policía, tienes como 3,000 policías que te van a amparar y uno solo te pone a temblar? Porque el temor te cierra en un círculo donde tú no puedes salir de ese círculo, donde tú fuiste atrapado por los pensamientos del temor, la desesperación del temor, la angustia del temor, y no hay una salida porque fuimos atrapados. Mire, 1 Samuel capítulo 17 verso 10. Un hombre, cuando Goliat estaba enfrentando al ejército de Israel, un ejército que había sido preparado para la guerra, un rey que había sido preparado para pelear. Pero mire lo que sucede. Dice 1 Samuel capítulo 17 verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee con quién, conmigo. Y mire lo que sucede. Oyendo Saúl y todo Israel estaba, ¿qué estaban ellos? Estas palabras de los filisteos, ¿qué se hizo? Se turbó y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Y el gran miedo que tuvo Saúl y el ejército, que todos se metieron en sus cavernas. Todos se metieron en las champas. ¿Dónde halló David a Saúl? En su campamento. Mientras David era un jovencito que dice la escritura que iba a darle comida a sus hermanos, comida al portador de armas, y que le dijo a su padre: toma de tus hermanos prenda para que yo sepa que están vivos, que están bien. Pero cuando David se para en la escena, él miró el temor del pueblo. Y cuando David se para en la escena, dice la escritura de que cuando él se paró en la escena, él empezó a preguntar y todos le daban una respuesta. Tanto fue el temor del rey que el rey dijo: el que venciere ese gigante, yo le doy mi hija, lo corono de favores y su casa nunca le faltará nada. Tanto era el miedo de Israel, o tanto era el miedo del rey, que el temor se apoderó de él y dijo: yo no peleo, ni loco me meto. Porque el temor eran unas palabras lo que habían atemorizado a este hombre. Las palabras lo habían hundido a que se escondiese. ¿Por qué razón? Mire esto: porque el temor busca el momento débil de tu vida.
El temor busca el momento de tu flaqueza y el momento de tu debilidad. El temor no puede entrar en las personas que están siendo preparadas y que están siendo ejercitadas en el Señor. Entran en las personas que están descuidándose del Señor. Saúl era un rey ungido, preparado, pero se había descuidado. Y cuando el temor entró en él, un gigante, él miraba al gigante y él decía: no, perdemos si peleo. Ni el rey tenía el valor de pelear o enfrentarse con él. Pero luego dice la Biblia que llega David. Y David, cuando llega, él notó que el pueblo estaba atemorizado del rey. Y David intentó darle aliento al rey y le dijo: Señor mi rey, le voy a contar una historia. Yo soy cuidador de las ovejas de la casa de mi padre, y cuando un león o un oso se levanta en contra de la oveja y se la lleva, yo me arremeto con él y se la quito. Y si se opone a mí, yo lo tomo de la quijada y lo mato. Entonces David intentó introducir sobre el rey. El rey le dijo: mira, niño, tú eres un chamaco y este hombre ha sido entrenado desde su juventud para ser un guerrero, y tú no eres un guerrero. Porque si hay algo que el temor se va a apoderar primero, van a ver tus habilidades. Pero cuando tú crees, no son tus habilidades, son las habilidades del cielo contigo. Entonces el temor se apodera, te encierra en su círculo. El temor hace la voluntad de él y no te permite ni la tuya ni la de Dios. Pero ¿cómo entra el temor? Que dijimos, el temor entra porque muchas veces la persona descuida su intimidad con Dios. ¿Quién teme cuando sabe que tiene un amigo que lo defiende? ¿Quién teme cuando sabe que tiene un amigo que lo defiende? Yo tenía un hermano que en la escuela siempre, él no tenía problemas con meterse en problemas. Porque como yo estudiaba en la misma escuela, y el que se metía con él se metía conmigo. Entonces mi hermano, cuando le decían te doy duro, a los 2 segundos lo tenía en mi clase yo diciendo me van a dar duro. A los 10 minutos ya estaba llevándole duro al pobre, para que nunca más lo amenazara. Cuando usted sabe que tiene a alguien que lo va a amparar, a alguien que lo va a defender, usted le para el pecho a cualquier cosa y le dice: yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un padre que me defiende, que le dijo: soy tu escudo y tu mayor galardón yo te lo voy a dar. Entonces nótese, el problema de cómo entra el temor es cuando una persona descuida sus intimidades y sus relaciones con Dios. Cuando una persona o el creyente empieza a descuidar su relación con Dios, le tiene miedo hasta el agua, hasta cuando se va a bañar. Tienen un temor de todas las cosas que se mueven, se arrastran, porque descuidan, porque no les basta ese amigo que tienen que los va a defender. Ahora mire esto, ¿cómo botamos ese muro del temor? ¿Cómo podemos hacer para botar ese muro del temor? Mire, por medio del Espíritu que se nos fue dado. ¿Cuántos aquí tienen Espíritu Santo? ¿Sabe que cuando decimos que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la plenitud de Dios? ¿Alguien está aquí? Y cuando usted tiene la plenitud de Dios, usted lo tiene todo. O sea, cuando una persona como David, que él tenía la plenitud de Dios en él. Por eso David, cuando se enfrenta al gigante, lo primero que hace es hacer una oración de agradecimiento. Sabía que tenía la plenitud de Dios en él, que la gracia, que el favor de Dios estaba con él. Entonces mire esto, debemos de recordar que el Señor nos dio de su Espíritu Santo y es todo poder. Él no hay lugar para el temor. Si usted como creyente o como hijo de Dios sabe que está lleno del Espíritu y tiene al Espíritu Santo, dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6. Mire esto, y aquí está la respuesta, ¿cómo echamos fuera el temor? ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 1 6 verso 7? Dice: por lo cual te aconsejo que avives ¿qué? ¿El fuego de qué? ¿Por qué? ¿Por qué le decía que avivase el fuego? Porque el fuego estaba en él, el don, el espíritu. Pero ¿qué faltaba? Avivar. ¿Qué es avivar el fuego? ¿Cuántos aquí han hecho fogatas? ¿Qué hacemos para avivar el fuego? Bueno, hoy es más fácil, le ponemos un puño de gas y ese fuegón. Pero antes, o cuando no había el dinerito para comprar gas, lo que hacía es que se le echaban de esas cosas secas, se prendía el fuego y ahí estaba con un cartón, avivando ese fuego para que el fuego prendiese. Entonces Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de ¿qué? De las manos. ¿Qué le estaba diciendo? Avive ese fuego que está en ti. Que dije que cuál era el problema del creyente cuando entra el temor y el temor se apodera.
cuando el creyente descuida eso? Avivar el fuego. ¿Qué es avivar el fuego? Avivar el fuego introduciendo a una relación con el Señor. ¿Cómo usted aviva el fuego? ¿Cómo usted hace que esa llama arda todos los días? Cuando usted aprende a tener una relación e intimidad con Dios. Mire esto, se sigue diciendo el verso 7. Porque no nos ha dado Dios. ¿Qué no nos ha dado Dios? ¿Qué dice? Espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio. Ok, ¿qué es lo que Dios no nos ha dado? Espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Y qué dijimos que era el temor? Es de entrar a una estación de acobardismo, de miedo extremo, de miedo donde tú sientes que la perdiste, donde no hay una absoluta de entrada a la fe, no hay una ventana, te encierra en el círculo. Pero ¿qué sucede? Como yo, mire esto, como yo boto esas murallas, porque ese es un muro que se levanta para yo después no creer en nada. Entonces es un muro, una muralla. Pero ¿qué dice Dios? Yo te he dado un espíritu de poder y no de cobardía. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo de Dios? Entonces ese espíritu de poder a ti no te permite que el temor se apodere de tu vida. Si a este hombre el temor se hubiera apoderado de él, si él hubiese sentido ese temor cuando le dijeron tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Si él en ese momento se hubiese dejado, o Jesús hubiese dejado que el temor se apoderara de él, ¿qué es lo que Jesús hizo? Váyanse todos, que aquí nos vamos nosotros a sanar a esa niña. Y lo agarró. ¿Por qué razón? Porque si el temor se apodera de él, él puede obstaculizar el milagro de Dios. Él puede detener el milagro, sí lo puede detener. Porque si hay algo que detiene la mano de Dios es la incredulidad. ¿Qué pasó cuando él estaba en Jerusalén? Y dice que todos le decían, bueno, ¿y que no es este Jesús, el hijo del carpintero? Que no es este aquel que es el hijo de José, su madre no se llama María, sus hermanas no están entre nosotros. Que no es este el hijo del carpintero. Y Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. ¿Por qué no hay profeta sin honra, sino en su propia casa? Porque los que te conocieron y te vieron nunca te van a ver como Dios te vio. Porque lo que Dios puso en ti, nadie te lo va a ver, porque te vieron crecer, porque te cambiaron, porque te hicieron esto, porque tú te conocieron tus debilidades, tus bajas, tus altas, te conocieron todo. Entonces Jesús dije, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. ¿Qué es lo que sucedió después? El verso sigue diciendo que Jesús dice que no hizo muchos milagros en ese momento. ¿Por qué no hizo muchos milagros? Y los pocos que hizo, los hizo porque hubo gente que creyó en él. Porque el pueblo estaba lleno de incredulidad. Porque miraron a Jesús, el hijo del carpintero, pero no miraron a Jesús, el hijo de Dios. Entonces nótese que el temor te encierra, pero Dios no nos ha dado ese espíritu de temor ni de cobardía, sino que un espíritu de poder, dice, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Por eso un cristiano que tiene al Espíritu Santo no me puede decir a mí que le cuesta amar. Porque el amor no es simplemente una decisión mía. El amor depende de lo que me apoderó a mí, el Espíritu de Dios. ¿Acaso a Jesús le preguntaron, ¿quieres amar a esta gente antes de morir por ellos? Jesús antes de morir ya los amaba. Entonces hay gente que primero quiere una demostración del amor, como cuando anda de novio, demuéstrame que me amas y acuéstate conmigo. Esa es la demostración del amor que le pide. Dele una buena cachetada, mire. Es que así somos de malvados cuando andamos en el mundo, hermano. Demuéstrame que me ama. Y pide demostraciones. Y cuando sale con la barriguita o ya no hay para dónde, ya no hay demostraciones. Se acabó. Entonces mire esto, el amor no te permite a ti, escuche bien, que suceda algo para que alguien te ame. El amor te hace a ti el poder y el potencial para amar antes que ocurran las cosas. Por eso Jesús antes de ir a la cruz, él primero nos amó. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera que hizo, amó Dios que al mundo, que ha dado que a su Hijo unigénito, para que en él crea, no se pierda, mas tenga que. Entonces, ¿qué es lo que primero hizo Dios? Nos amó. Después envió a su Hijo. Entonces mire esto. Por eso usted mira, ¿qué más tenemos? Nunca quites tu mirada del Señor Jesús. Debemos de aprender a nunca quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesús. Siempre estar seguro
que Él es suficiente para socorrer nuestras vidas. ¿Cuántos aquí confían plenamente en el Señor? ¿Sabe cuál es el problema del creyente o del ser humano? Que primero confía y cree en la persona y después confía en Jesús. Su primer salida es una persona y no es Jesús. Y ese es el problema de muchos creyentes. Porque se amparan a que alguien puede ayudarles, pero nunca se acuerdan que el que les prometió ayudar fue Jesús. Entonces mire esto que dice Hebreos capítulo 12 verso 2. Dice el libro de Hebreos capítulo 12 verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire esto: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Cuál es el problema de muchos? Cuando usted desprende esto, su mirada en Él. Cuando cambia su mirada de Jesús a otro, usted perdió todo. Cuando usted empezó a quitar a Jesús y empezó a poner a otro por delante de Jesús, desde ese momento el temor puede apoderarse de su vida y cualquier cosa que tire el enemigo. ¿Por qué razón? Porque si hay alguien que sí sabe y lo examina todo, a usted y a mí, es Satanás. Satanás no puede leer su mente. Satanás solamente oye lo que usted habla. Pero, escuche bien esto, sus actitudes se las discierne. Todas sus actitudes se las discierne. Cuando usted decide quitar su mirada de él y cuando usted pone su mirada en otro, usted está abriendo esa puerta. Usted empieza a abrir esa puerta porque la Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumador de toda vuestra fe. Cuando sus ojos están puestos en él, usted sabe y está seguro que cualquier viento que se levanta, o cualquier circunstancia o cualquier asunto que se levante en contra de su vida, usted sabe que hay una mirada puesta allá en el cielo, que ese cielo lo va a tener que socorrer de cualquier circunstancia, porque hay una promesa, como la promesa que Dios le hizo a Abraham: yo estaré contigo. Entonces mire, creer es la clave de su victoria. ¿Cuántos saben aquí que el creer es la clave de su victoria? Mire esto, Marcos capítulo 5 verso 36. Jesús le dijo a este hombre las palabras claves y le dice así: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, que le dijo: no temas, cree sola que solamente. Cuando Jesús le dijo esas palabras, dice, pero Jesús, luego que oyó que decían, ¿qué dice? Dijo al principal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se metió en medio de la plática? ¿O por qué Jesús cortó esa plática? ¿Por qué Jesús, antes que esa palabra que le decían a él: ya tu hija murió, no moleste más al maestro, cierra los ojos de la fe, cierra tu mirada en él, ya no lo mires más, no lo moleste? Entonces mire esto, Jesús corta esa palabra y le dice: mira, solamente deja de estar atemorizado y cree. No dejes que el temor se introduzca y solamente cree. Solamente Jesús le pidió que creyese. Mire, cuando crees en Jesús no hay imposible. Marcos capítulo 9 verso 23 dice así. Libro de Marcos capítulo 9 verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es ¿qué? Posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero dijo algo. ¿Qué dijo? Ayúdame a qué. Porque cuando él dijo creo, después reaccionó y dijo: Señor, pero espérate. Yo dije que cuántos aquí en algún momento dicen: sí, yo creo, amén. Y de repente ese creo fue un impulso que salió. Fue algo como la emoción. Sí, yo creo. Pero este hombre, cuando dijo yo creo, él dijo: pero espérate. ¿Qué dice? Inmediatamente, ¿qué dice? Ayúdame en mi incredulidad. Porque él dijo: sí creo, pero eso fue un impulso. De repente reacciona y le dice: Señor, pero espérate, antes que diga la palabra, ayúdame en mi incredulidad. Porque si hay algo que se va a atravesar, mire esto, porque sabe el diablo que todo el que crea al Señor, no existe lo imposible. Tanto fue así que Pedro camina sobre el agua simplemente con creer que Jesús le dijo: ven.
Tanto fue así que muchos hombres de Dios hicieron cosas extraordinarias con el simple hecho de creerle a la palabra de Dios. Porque cuando usted cree a la palabra de Dios o le cree a Dios, usted está abriendo todas las ventanas de la fe, y por todas esas ventanas tendrá que entrar el propósito y el favor de Dios en su vida. Entonces mire esto. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. ¿En dónde? En él. ¿Por qué Jesús le dice si tú puedes creer o si tú crees? ¿Por qué Jesús le pregunta primero, antes de hacerle el milagro o liberar a su hijo? Antes de hacer eso, Jesús le pregunta: ¿crees? ¿Y por qué él tuvo que confirmar antes de decir Señor yo creo? Le pidió: Señor, primero trabaja en mi incredulidad. Nunca es bueno guiarnos por un impulso, sino que debemos de estar seguros que si estamos anclados y nuestros ojos están puestos en Dios. ¿Cómo usted sabe si usted está anclado o usted está confiando, está creyendo en Dios en plenitud? Cuando vienen los obstáculos y esos obstáculos no lo detienen. Cuando viene la situación, la circunstancia, la confusión, cuando viene la decisión de decidir entre Dios o el mundo, o la decisión entre decidir su ministerio o las cosas que lo rodean. Cuando usted sabe si está creyendo o no está creyendo, cuando usted decide en cosas importantes en el reino de Dios. Cuando usted trata de poner a Dios como su primer lugar, sin importar las consecuencias. Cuando usted pone a Dios por encima de todas las cosas, sin importar las consecuencias, usted le está diciendo a Dios: creo. Porque muchos se dejan guiar por un impulso, por una emoción, por un creo hoy, pero mañana amanecí sin creer. Me acosté creyendo, pero amanecí no creyendo. Me acosté con esa fuerza y ese ánimo, y de repente vino algo que me botó la fe por completo. Eso no era fe. Porque cuando usted se ancla, puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe, cuando usted está puesto en sus ojos en Dios, o usted no lo distrae nada ni nadie, usted sabe que hay una esperanza para todas las cosas que se levanten en contra de su vida. Entonces mire esto, ¿qué más hace? ¿O qué más hace cuando usted cree? Creer en Jesús te hace justicia a ti y a los tuyos. Creer te hace justicia a ti. Mire esto, ¿qué es lo que Jehová le dijo a Abraham? Génesis capítulo 15, versículo 5. Usted se da cuenta que Jehová le habla a Abraham y le dice estas palabras: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si los puedes contar. Y mire, y le dijo: así será tu descendencia. Yo me imagino a Abraham diciéndole: de veras, Señor, hoy te pasaste conmigo. 100 años y así será mi descendencia. Para Abraham era imposible tener una descendencia. Es más, para Abraham era imposible tener un hijo, y para Sara era recontra imposible. Los dos habían pasado la temporada o el tiempo de poder concebir. No podía Sara tener un hijo, y Dios le estaba diciendo: sal, cuenta las estrellas, que tu descendencia será igual. Entonces mire esto, ¿y qué dice la escritura? Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántos aquí quisieran la justicia de Jehová? Solamente tenemos que creer. La justicia del Señor se revela para los que en totalidad confían en el Señor. La justicia de Dios está dispuesta y disponible para aquellos que deciden creerle a Dios por encima de todo, que deciden decirle a Dios: Señor, mira, yo no voy a ni siquiera a pensarlo dos veces, ni te voy a preguntar por qué. Lo único que voy a hacer es creerte. Si viene de ti, yo te voy a creer. Porque hay mucha gente, Dios le habla, le dice, le vuelve a hablar, le vuelve a decir y pareciera ser que quieren que Dios se lo vuelva a repetir todo el año completo. Personas que Dios les habla: vas a hacer esto, vas a ir allá, mira, vas a trabajar en esto, y de repente le piden a Dios que le mueva el palo para allá y le mueva para allá esto, y le eche el monte por acá, como que si tuviesen la gran fe para que se mueva el monte. Si no tienen ni fe ni para creer en la palabra que Dios le dio, va a tener fe para que se mueva el monte. Entonces mire esto, Abraham simplemente dijo amén, creyó.
Abraham creyó. ¿Cómo Abraham creyó? Porque cuando Dios le dijo, sal de la casa de tu padre, Abraham lo primero que hizo fue salir de la casa de su padre. Lo primero que hizo fue salir e ir no a la tierra que Jehová le dio, sino que ir simplemente creyendo, porque Dios nunca le mostró a Abraham la tierra donde iba a ir. Por eso el libro de Hebreos dice que Abraham, cuando en el tiempo de su muerte, murió viendo la promesa de lejos. Abraham no logró disfrutar de la promesa. Abraham no comió de ella. Abraham ni siquiera pudo ver su descendencia con sus ojos. Pudo ver un solo hijo. Abraham no pudo ver lo que Jehová le había prometido. Pero Hebreos dice que él murió creyendo. Él murió viendo de lejos. Abraham hasta en el tiempo de su muerte siguió diciéndole: Señor, gracias por la promesa. Gracias por lo que tú dijiste. ¿Cuántas veces a Isaac lo intentaron matar? ¿O cuántas veces Isaac se enfrentó a enemigos? Muchas. Cada vez que Isaac podía destapar un pozo de los que su padre había abierto, venía un ejército y lo saqueaba del pozo. ¿Cuántas veces se enfrentó a enemigos? Pero había una promesa de un padre que le había creído a Dios, y eso le contó como justicia, no solo a él, sino a su generación también. ¿Cuántos de nosotros como padres vamos a marcar a nuestros hijos por simplemente creerle a Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a dejar una generación anclada en Dios, confiada en Dios, parada en los estatutos y decretos del Señor, parados en los principios del reino, simplemente por creerle a Dios? ¿Cuántos en la antigüedad se desviaban, corrían tras los dioses paganos, se iban tras otros dioses, corrían tras todo para su propio cuento? Pero ¿qué sucedía? Isaac se quedaba anclado y haciéndole altares a Dios siempre. Cuando la tierra llegó la hambruna, cuando la tierra llegó la sequedad, Isaac todavía tenía, porque había un padre que había bendecido su vida por creerle a Dios. Todo lo que usted hace hoy, todo lo que usted cree en el Señor. Por eso cuando aquel carcelero en Filipo, dice la escritura que la cárcel se abre en las puertas. Dice que el Señor saca a Pablo de la cárcel. Pero de repente dice la Biblia que el carcelero se aflige y quiere quitarse la vida con una espada. El carcelero quiere quitarse la vida porque él miró que se habían escapado, y Pablo le habla y dice: no, aquí estamos. Entonces el carcelero le pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dice: cree tú y serás salvo tú y será salvo tu casa. ¿Por qué? Porque el creer en Dios es absolutamente confiar y depender en totalidad de simplemente la palabra que Dios te dio. Abraham solamente le creyó a Dios cuando le dijo: mira las estrellas, así será tu descendencia. Él le creyó a Dios por encima de todo. Le creyó a Dios por encima de cualquier asunto. Dormía en un desierto, acampaba todos los días por años en un desierto. Todos los días tenía que acampar. Movía su campamento de un lado a otro, pero él estaba creyéndole a Dios. Estaba anclado que Dios lo iba a hacer. Entonces mire esto, termino con esto. Tu milagro está en creer que Jesús lo puede hacer. ¿Sabía usted que usted no puede recibir nada sin antes primero creerlo? Usted no puede recibir nada. ¿Cómo usted va a recibir algo si no cree que Dios se lo puede hacer? ¿A cuántos Dios tiene un cofre en el cielo lleno de bendiciones o de promesas? Que lo único que Dios dice es simplemente: créeme. Dios te ha de tener un cofre lleno de puras promesas incumplidas a causa de la incredulidad. ¿Por qué el pueblo, dice el libro de Hebreos, no entró a la tierra prometida? ¿Por qué Israel no entró a Canaán? Porque no le creyeron a Dios. Dice que a causa de su incredulidad no entraron a la promesa. Porque la incredulidad no solo te hace no creer, la incredulidad te hace rebelarte al Dios que no crees. La incredulidad no solo te hace rebelarte, sino que te hace ser el enemigo número uno de ese Dios. ¿Cuántos ateos en la tierra hoy dicen: yo no creo que hay Dios? Y se convierten en enemigos de Dios. No son ateos, pero dicen que odian al cielo. No son ateos, pero dicen que odian a Dios.
Entonces, ¿cuánta gente a causa de no creer, a causa de no confiar, Dios no obra en bien para ellos? Por eso la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Porque a los que creen todo es posible. Y la Biblia también dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que hace les ayudan ¿para qué? Esto es conforme a qué? A su propósito. ¿Por qué a los que aman a Dios les ayuda para bien? Porque la Biblia encierra todo. En todas las cosas les ayudan para bien. Porque aún las cosas que usted ve mal le van a ayudar para bien. Porque aún los ataques del enemigo, los achaques de las tinieblas van a tener que obrar para bien. Porque cuando una persona cree y confía en Dios, lo hizo todo para que Dios mueva su ejército. Entonces mire esto, Mateo capítulo 9, verso 28. Libro de Mateo capítulo 9, verso 28. Dice la escritura: y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Creéis que pueda hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, ¿conforme a qué? A vuestra fe, o sea, hecho. Aquí hay un problema entonces. Mire esto, dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Qué es lo que sucede Jesús antes de hacer milagro? Usted se nota y me va a decir, pastor, pero hubo milagros que Jesús no preguntó. No, pero ¿y cómo iba a preguntar si miró que la gente corría tras él? La mujer de flujo de sangre. Jesús no le preguntó a la mujer del flujo de sangre, ¿crees que yo puedo sanarte del flujo? Porque ni tiempo le dio. Esas son fe extravagantes. Que la mujer del flujo de sangre, cuando miró que Jesús lo llevaba, Jairo, el principal de la sinagoga, lo llevaba a sanar a su hija, dice la escritura que la mujer, mirando que Jesús iba, dijo, esta oportunidad no la pierdo. Esta oportunidad no la pierdo. Y la mujer dice que corrió y tocó el borde del manto de Jesús. Jesús entonces dice que sintió que salió poder de él. Jesús no le preguntó a la mujer, mujer, ¿crees que puedo sanarte? Ni para qué preguntarle. Si la mujer fue demasiado lo que creía, que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo quedo sana. Si tan solo yo me acerco y toco su borde de su manto, yo quedo sano. ¿Cuántos aquí desearan esa fe? Que ni Jesús le preguntara, ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que yo puedo sanarte, sacarte de tu situación? ¿Puedo salvar a tus hijos? ¿Puedo liberar a tu familia? Yo creo que no deberíamos de esperar. Si una mujer que no conocía de Dios, que era primera vez que escuchaba de Cristo, que era primera vez que le pasaba enfrente, y esa primera vez ella la aprovechó para correr y tocar el borde de su manto, nosotros que hemos venido aquí miles de veces al año, ¿cómo no decirle a Dios, Señor, yo creo y confío en plenitud en ti? ¿Por qué razón? Porque yo te he visto obrando no solo en mí, sino también en los míos. Cada vez que Él hace algo a favor tuyo, cada vez que Él se levanta para bendecir tu vida, y hoy te encuentras en una situación donde tú te preguntaras, ¿cómo es posible que adoro a Dios? ¿Cómo es posible que me porto bien y me está yendo tan mal? Lo único que Dios te dice, simplemente cree, corre y haz lo que tienes que hacer para que salga poder de lo alto y para que ese poder cambie y transforme todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo primero que va a introducirse en el corazón del creyente es la incredulidad. Cuando estás pasando por aquellas cosas o aquellos problemas que tú estás tan confundido que no sabes qué hacer, lo primero que hace es venir a Dios y decirle, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? Señor, si yo vengo todos los viernes, vengo todos los domingos, vengo todos los lunes, ¿por qué a mí me está yendo así? Yo hago todas las cosas bien. Lo único que Dios te está diciendo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué razón? Porque los que aman a Dios cambian las cosas en oportunidades para que Dios se mueva a favor de ellos y para que la mano del Eterno sea disipando lo que se levanta en contra de su vida. Entonces nótese esto, mire esto, el creer en Dios lo que hace es que te abre las ventanas de los cielos. Creer en Dios no es una palabra, creer en Dios es una actitud. Porque hay gente que cree de palabra. Sí, yo creo, pero sus actitudes dicen lo contrario. ¿Cree en el Señor? Sí, yo creo, pero su actitud le dice a Dios, no te creo.
No te creo. ¿Por qué? Porque el creer o en el mundo espiritual, las cosas no se determinan por palabras, se determinan por hechos. Por eso Pablo le dijo a la iglesia: vosotros decís, y confrontó a esta gente. Por eso ellos le decían a Pablo: nosotros somos hombres de fe. Como hay mucha gente que habla de fe y ni siquiera conoce qué fe. Y el día que ellos tienen que usar la fe, ese día se les olvidó que existe la palabra fe. De repente estaban todos diciendo: oh, somos hombres de fe. Oh, sí, Moisés, claro, Moisés. Sí, Abraham, nuestro padre. No, terrible. Sí, grandes hazañas que hicieron. Sí, ellos. Pero nosotros, ¿cuáles son las hazañas que le contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué les vamos a contar a ellos? ¿Qué les vamos a decir cuando un día nosotros tengamos que partir, o que ellos tengan que contar algo de nosotros? ¿Qué van a contar? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué contarán de nosotros? Entonces dice la escritura que de repente Pablo dice: hombre, dices que tú tienes fe, pues muéstrame tus obras. Si tú dices que tienes fe, ahora hagamos un trato, muéstrame tus obras porque no las miro. Eso le dijo Pablo. Porque hay muchos que dicen tener fe, pero cuando la hora de sus obras pareciera ser que fue de palabra. Pareciera ser que la fe la convirtieron en una palabra, pero no en una acción. Porque el creer y el confiar no se determina en palabras, sino es una acción interna. Yo creo por encima de todas las cosas y camino sobre ello simplemente porque creo en la palabra que Dios me entregó. ¿Usted sabe cuántos hombres de Dios hoy en día están en el África? Hoy en día están en la China. Hoy en día están en todos los rincones de la tierra, que simplemente porque le creen a Dios están dispuestos a perder la vida. ¿Cuántos hombres de Dios en países donde es prohibido predicar la palabra de Dios, y hoy ellos están ahí por un simple hecho, porque ellos creen? Jorge Rasky me contaba de que él tiene una misión en uno de esos países donde es prohibido el evangelio, y dice que en la iglesia era tan lastimoso lo que le daba, que dice que no solo en una ocasión quemaron a los miembros dentro de la iglesia con toda la iglesia. Pero el hombre nunca dejó de ir, nunca dejó de creerle a Dios. Tanto así que después me dice que un día que llega, lo van a encontrar los hermanitos de esa iglesia con puro R15 y AK-47. Porque la iglesia dijo: no los vamos a dejar. Pero ahí estaba él para decirle a ellos que no era con armas, era con el Espíritu de Dios que se vencía. Pero imagínense si él un día dejara de ir, si él un día abandonara esa obra que Dios le entregó ahí, ¿qué pasaría de la gente? Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de creer en Dios, hablamos de nuestras actitudes. Hablamos de no solo decir sí yo creo, sino mi acción está determinando si yo creo o no creo en el Señor. Póngase sobre sus pies en esta preciosa noche. El temor es el peor enemigo de aquellos que tienen un llamado en Dios. Mucha gente tiene un llamado grande, espectacular, dones. Mucha gente tiene muchas cosas de Dios, pero a causa del temor nunca ejercen lo que Dios dijo que iban a ejercer. A causa del temor nunca hacen lo que Dios dijo que iban a hacer. ¿Por qué razón? Porque cuando el temor se introduce